las entrevistas como la que vamos a hacer ahora con Eduardo Gerard, abogado de una agente del servicio penitenciario, tocando un tema que tiene que ver con un exceso de punición a una penitenciaria y otro fallo de la Cámara en lo contencioso administrativo de Paraná que se refiere a este tema. Ya lo tratamos con él, con Eduardo Gerard, el caso de una mujer policía, sí, que era cadete de la escuela de suboficiales y había sido sancionada. Claro. Eduardo nos contó el doctor Gerard, acerca de ese fallo, y ahora aparece una nueva resolución de la Cámara de lo Contencioso Administrativo de Paraná que merece, obviamente, ser difundida, conocer en detalles este caso. ¿Lo presentamos al doctor? Sí. Doctor Gerard, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy bien, perfecto. Bueno, lo contactábamos justamente para desarrollar algunos pormenores de este fallo del Fuero en lo Contencioso Administrativo de Paraná que, digamos, anuló la sanción que se le impuso a una agente del servicio penitenciario a la que se le atribuyó una inconducta burocrática que se entendió como que había tenido algún tipo de influencia, acláreme si esto es así, en el posterior deceso de un interno que ella vio registrar su ingreso a la unidad penal. Una vez que se abordó el caso y a partir de la presentación que efectuó usted, se entendió que esto no tuvo absolutamente ninguna vinculación con el fatal desenlace, digamos, que tuvo el ingreso del interno. ¿Cómo fue abordar ese caso? Porque hasta se estaría frente a una situación, digamos, de discriminación por la condición de mujer. Sí, la verdad que el resumen que has hecho es muy concreto, muy preciso, y en particular este último tópico, que lo que tiene que ver con el error, voy a ser benigno con el criterio que ha sostenido no solo el servicio penitenciario, sino también el Poder Ejecutivo, es decir, la entidad de la Gobernación, cuando se hizo el recurso ante esa instancia, de sostener que había una falta administrativa de parte de esta funcionaria policial en el proceder administrativo de un interno en la unidad penal número 1. Para clarificar los hechos que se investigaron y por la cual se sancionó a esta funcionaria, es que un interno, Bertuni, vale recordar que era esta persona que fue detenida con una medida cautelar, acusada de haber realizado un homicidio a Noemí Suárez con varias puñaladas, es decir, y lo llevaron ahí a la unidad penal para cumplir una medida cautelar de prisión preventiva. En el proceso del ingreso, esta funcionaria, mi cliente, estaba encargada del área de tratamiento, que es el lugar donde reciben el interno, le hacen la requisa personal, le hacen los formularios, disponen las revisaciones médicas, psicológicas y demás. En ese trámite, Bertuni, al poco tiempo de ingresar a la unidad penal, se termina ahorcando, se autoelimina, se suicida. Se hace un sumario administrativo, se investigan a 3 funcionarios, 2 varones y a mi clienta, y a todos los sancionan diciendo de que no habían cumplido el deber que tenían de darle ingreso a este funcionario, y en particular se ponía el acento en que no se había realizado la requisa personal debida y por lo tanto no se le había quitado a él el cordón que a la postre utilizó para quitarse la vida. Esto, que es bastante simple de entender de cualquiera que tiene un poquito de sentido común y buena voluntad, lo voy a decir en estos términos, puede entender que una mujer no puede ni debe hacer una requisa personal con la intimidad necesaria para quitar un cordón que puede ser oculto en cualquier parte del cuerpo. Esto es una realidad a voces, sin perjuicio de haberlo manifestado en todas las instancias defensivas, en el sumario administrativo y luego ante el Poder Ejecutivo, ante la instancia del señor gobernador. En todos los casos se rechazaron los planteos de esta defensa diciendo de que esta funcionaria no había cumplido la debida requisa, repito, un acto que es impropio por su condición de mujer, sino que además en el decreto se agregaba prácticamente
soslayadamente que casi tenía una responsabilidad en el resultado muerte, no que lo había ocasionado, pero sino que había permitido los mecanismos para que luego fallezca. Por supuesto, ante tamaña arbitrariedad administrativa, a esta funcionaria la sancionaron con mucho más días que a los hombres inclusive. Claro, 5 días de diferencia. Sí. Nos fuimos, bueno, a la Cámara Contenciosa Administrativa y la Cámara dispuso, haciendo eco a todos los planteos, o algunos inclusive, mejor dicho, algunos de los planteos realizados por esta defensa, anulando no solo el decreto, sino también las resoluciones del Servicio Penitenciario que dieron origen a este sumario y a la posterior sanción administrativa. Doctor, en función de esto que está señalando, le voy a leer un parrafito de la resolución del fuero contencioso que dice que entendió que la sanción aplicada no tiene justificación en su gravedad con el desenlace a la cual la inconducta reprochada le atribuye, porque no existe un elemento fáctico o jurídico que permita sostener que la falta de registro de Bertuni, que debió realizar la gente penitenciaria, incidió en la posibilidad de que el citado pudiera quitarse la vida. Le pregunto, respecto de las competencias y responsabilidades de las autoridades del servicio penitenciario que impulsaron este sumario con esta falta tan grave, ¿les cabe algún tipo de observación, algún tipo de señalamiento, alguna sanción, así como se le aplicó injustamente a esta gente penitenciaria? ¿Hay algún tipo de responsabilidad o de consecuencia por este obrar? En principio, lamentablemente, no hay ningún tipo de consecuencia, salvo que la funcionaria luego decida hacer una acción por daños y perjuicios de carácter general. En principio, automáticamente no hay ningún tipo de responsabilidad por todos aquellos que insistieron arbitrariamente, sesgadamente, equivocadamente con sostener una sanción administrativa para esta funcionaria. No, lamentablemente, al igual que en los casos anteriores, como bien mencionabas hoy en la introducción, ustedes, el caso de la cadete de la Escuela de Policía, y no hace mucho tiempo un funcionario en la localidad de Diamante que lo sancionaron por haber colocado unas cortinas a la ventana, un caso también que yo llevé adelante, digamos, y que hice un planteo también en la Cámara Contencioso y también me hicieron lugar, porque digo, lamentablemente lo que trae como moraleja todos estos casos es que hay una tremenda arbitrariedad administrativa, en particular, o al menos de lo que la experiencia a mí me permite asegurar, en los regímenes verticalistas, dígase servicio penitenciario, dígase funcionarios policiales. Yo me permito hacer una referencia, y no con esto una afirmación, de que nos deberíamos preguntar cuáles son las causas por las cuales los otros días, no hace mucho, los medios de comunicación se hacían eco de 5 funcionarios policiales que se han suicidado en lo que va del 2025. Es decir, esto demuestra claramente que las condiciones en las cuales este personal que tiene una tarea tan especial, que es de seguridad, ya sea en la calle o dentro de las unidades carcelarias, no está en las mejores condiciones. Y creo que gran parte de esas malas condiciones está al alcance de las autoridades que manejan estas instituciones. En particular, me voy a permitir hacer una reflexión en un caso también que ha salido de los medios de comunicación del funcionario Campagnoni y del policía que hace un par de años hizo un video en Facebook quejándose porque no les daban la licencia, sí, que también le hicieron sumario administrativo, que también lo sancionaron y que también estoy llevando adelante una acción en el contencioso administrativo. Bueno, esa es la realidad que vive el personal policial, gente que no le dan prácticamente nunca o absoluto capricho del superior las licencias y traen, lamentablemente, aparejada con otras realidades propias de cada funcionario, estos desenlaces fatales. Lamentablemente se ve una arbitrariedad muy manifiesta en las autoridades de estas fuerzas, pero no hablo personalmente de estas autoridades actuales, digo, esto es histórico, lamentablemente siempre ha sido así. Es estructural, claramente, es decir, no es una cuestión personal de estas autoridades que están en este momento. Ciertamente esto, lamentablemente, de lo que yo conozco al menos, siempre ha sido así. Sería oportunidad interesante que se cambie, ¿no? Claro, lo que usted dice encuentra un anclaje en otro párrafo de la resolución del contencioso,
donde sostiene que la desproporción de la sanción aplicada a la gente penitenciaria queda totalmente expuesta cuando se la coteja en relación a la de los agentes fulano y fulano, que sí tuvieron directa incidencia con la autodeterminación del interno, quienes los requisaron defectuosamente o no revisaron adecuadamente las condiciones del lugar donde quedó alojado, de tal forma que tuvo a su disposición el elemento idóneo para llevar a cabo el penoso hecho. Es lo que referíamos, ¿no? Esta agente que usted representó fue sancionada con 25 días por una registración defectuosa, por decirlo de algún modo, que ella reconoció, pero que claramente no tuvo ninguna incidencia en ese fatal desenlace, y sí se aplicó una sanción inferior de 5 días menos de arresto a los 2 funcionarios que tenían la responsabilidad concreta y específica de requisarlo para que no ingresara con ese elemento que a la postre terminó usando para quitarse la vida. Esto... ¿Quién se hace cargo de esta situación? ¿Es la legislatura la que tiene que abordar este tipo de reglamento y tomar carta en el asunto? ¿Por dónde puede venir el comenzar a transitar el mejoramiento de este tipo de instituciones y de este tipo de proceso sumario interno? Yo me voy a aclarar un puntito que vos mencionaste, y después te respondo esta cuestión. Es decir, el supuesto mal obrar de la funcionaria devino en una cuestión netamente administrativa, que fue la carga de un formulario. En lo que tiene que ver con la requisa, no hizo absolutamente nada incorrecto, porque reitero, como es mujer, no puede requisar. La requisación es quitarle la ropa a una persona y revisarla en todas sus partes. Es decir, eso no lo pudo haber hecho nunca. Sin embargo, la sancionaron igual por no haberlo hecho. Y además lo sancionaron, como bien decía, más que el fatal desenlace. Claro, y a los que sí debieron haberlo hecho y no lo hicieron, lo sancionaron con menos sanción. Bueno, la funcionaria fue la única que se defendió, discutimos en toda la instancia y presentamos las pruebas pertinentes. Bueno, yo creo que esta es un poco la consecuencia, y me permito decir el vuelto, de querer ejercer los derechos. Yo me voy a permitir humildemente introducir una suerte de solución a esto que vos planteabas y a estas injusticias que nosotros vemos. Yo creo que no es una cuestión ni jurídica, ni legislativa, ni de regla. Las normas están. Lo que nosotros necesitamos es un poco de sentido común, son de buena gente, de escucharnos, de entender las realidades particulares. Tristemente, cada vez que planteamos un recurso, o al menos que yo planteo un recurso, el no ya está. En la vía administrativa, muy pocas veces, extraordinarias excepciones, son las que recogen los argumentos que uno plantea y analizan la situación particular. Siempre es el no y el no. Es decir, no se analiza la cuestión de fondo. En particular, digo, en estos 2 ámbitos que estamos haciendo referencia, servicio penitenciario y la policía. Entonces digo, me parece que acá lo que hay que hacer es una cuestión de sentido común. Así como los otros días hacían reuniones, la jefatura con personal de sanidad psicológica para ver cómo se aborda esta problemática respecto de la complejidad que tienen los funcionarios policiales y los suicidios, así tienen que aplicar el planteo, ejemplo, un secreto a voces, que es que los funcionarios policiales no pueden salir de vacaciones. Es una cuestión de sentido común. Yo hice una estadística donde los funcionarios policiales llevan 5, 6, 7, 8, 10 años de atraso de licencia. Entonces digo, esto no se arregla con la norma, porque la norma está. La norma dice, por ejemplo, que los funcionarios policiales tienen que sacar todas las licencias al final del año calendario. Y sin embargo eso no ocurre. Repito, no porque la norma exista, sino porque no hay sentido común para aplicarla, y mucho menos hay sentido común cuando uno se queja de que esto no se cumple. Doctor, en función de esto que nos está señalando del sentido común a la hora de analizar este tipo de situaciones, ¿qué opinión tiene usted del desempeño de los representantes del Poder Ejecutivo que cuando uno lee el fallo del contencioso advierte que dieron una respuesta que casi que formal, repitiendo párrafos de la imputación en el sumario, y uno lo que advierte es que no hubo un involucramiento con la situación como para poder emitir un dictamen acorde a la gravedad de lo que se estaba trabajando allí.
o No, abordando así. Claramente, pero claramente es así. Reitero, como venía diciendo, no hay un análisis del caso concreto. Lamentablemente, explico un poco cómo es la metodología de un recurso, por ejemplo, en instancia del gobernador, de una resolución del jefe de policía de provincia. Uno lo plantea ante el gobernador. Ese recurso administrativo se plantea por duplicado, una copia queda en casa de gobierno y la otra va a la policía y la policía le contesta, ¿sí? Cuáles son los antecedentes del caso y luego con eso se resuelve. ¿Me explico? Es decir, por supuesto que si yo estoy apelando algo en contra de la jefatura de policía, la jefatura de policía va a decir yo tengo la razón. Entonces, no es un órgano autónomo, independiente de contralor como la norma lo establece el Poder Ejecutivo. En realidad es una pantomima administrativa que estamos haciendo para tener una idea de que hay una justicia administrativa, pero en realidad no la hay. Porque, repito, en muy pocos casos en la vía administrativa se puede dar vuelta un caso complejo de esta naturaleza, donde, como bien decías vos, hay que sentarse a leer las cosas, los antecedentes del caso, escuchar a las partes, ver las verdaderas realidades, las cuestiones que se dicen, y no aplicar un esquema preordenado. Bueno, si son sanciones policiales, acá se convalidan todas. No, eso es lamentablemente lo que está pasando. Doctor Gerard, le agradecemos la comunicación. Por favor, a ustedes. Era el doctor Eduardo Gerard hablando acerca de esta resolución que se ha tomado en el caso de una penitenciaria, muy explicativo el y doctor. Con un muy claro posicionamiento respecto de los abordajes de este tipo de casos, ¿no? Cosas que deben cambiar. Pidiendo, por favor, la aplicación del sentido común, ¿no? Sí, exactamente, y que se sienten a leer, obviamente.